¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 8. Lleva como título Sabiduría para vivir con rectitud. ¿Qué le parece si estudiamos juntos? Ese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Padre bueno, Señor, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos, porque nos podemos conectar y tener este estudio, Señor. Pedimos tu perdón, pedimos, Señor, tu misericordia, que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta oportunidad también nuevamente y discernir lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por toda tu misericordia, por tu paciencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo para memorizar, un versículo dice el Salmo 90:12. Allí en su pantalla puede leerlo también. Es de mucha enseñanza. Dice, enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Aquí el salmista no quiere pensar de que va a pasar un día sin adquirir conocimiento de Dios, sin que ese día tenga un sentido, más que solo haberse ocupado del afán que el día puede traer. Así que adquirir sabiduría, contando nuestros días, contando los días del salmista, es lo que él desea en su corazón y le pide a Dios que le enseñe a hacerlo. Pues evidentemente no sabemos, nuestra naturaleza, el mundo en el que vivimos, nos puede absorber. Nuestras metas pueden ser únicamente terrenales. Podemos descuidar lo importante. Podemos descuidar la patria celestial, a donde debemos proyectar nuestro corazón, donde nuestro corazón debe estar. Así que enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera conocimiento del cielo. Y no solamente satisfacer nuestras necesidades diarias, el día a día. Así que ese es el deseo de este versículo, que realmente es cortito, pero tiene gran profundidad. Hemos visto anteriormente cómo el Señor desea perdonarnos y al perdonarnos, ese perdón viene acompañado de crear un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. No apartes de mí tu presencia, le decía también el salmista. El pecador, después, en este proceso, se encuentra ya arrepentido de sus faltas, de sus errores, y ahora vive por fe. Esa enseñanza de ya que nuestros ojos naturales, no lo únicamente lo que percibimos en el mundo natural, sino vivir por fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es realmente no tiene un razonamiento lógico, pues trasciende a lo eterno, a lo espiritual. Aparte de este nuevo ser, de esa nueva creación, también Dios nos da a nosotros, podemos decirlo, un manual para que podamos vivir una vida justa, para ser justos en esta tierra. Recordará usted a el siervo Job, cómo Dios lo recordaba así, lo presentaba así, ante inclusive el enemigo haciendo notorio que era un hombre justo en la tierra. Bueno, ese manual a nosotros nos ayuda a vivir en justicia, a ser personas que vivan en rectitud. El Salmo 119, versículos del 9 al 16, hay un consejo importantísimo para los jóvenes, también para nosotros. Es importante ser joven de espíritu, ¿no es cierto? Dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar su palabra. Con todo mi corazón yo te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Allí en el corazón tenemos que guardar esa palabra para evitar, como dice el salmista, pecar contra Dios.
Muchas veces hemos visto en la Biblia cómo hombres y mujeres han dicho, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí el dicho, la palabra de Dios no estaba arraigada en ese momento en el corazón, pero siempre tenemos esa esperanza de que la palabra, siendo como esa semilla que tiene vida en sí misma, puede germinar en nuestro corazón. También es de entender en el mundo en el que vivimos que aún así, caminando en rectitud, no estamos exentos de las tentaciones. E inclusive también podemos caer en esas tentaciones. El justo puede caer. Dice también el versículo que 7 veces cae el justo, más 7 veces se levanta, ¿no es cierto? Bueno, Dios también permite que usted y yo aprendamos en la medida que vamos avanzando, sea en nuestra fidelidad, pero también cuando nosotros fallamos, al levantarnos podemos ver hacia atrás y entender que Dios siempre estuvo allí para usted y para mí. Fuimos nosotros los que nos separamos, fuimos nosotros los que nos alejamos del camino y tropezamos porque escogimos la ruta más difícil. Si los hijos de Dios, nosotros, prestásemos atención a esas instrucciones que vienen de parte del cielo, de la amonestación de Dios, de la disciplina de Dios inclusive, nuestra fe se va a purificar cada vez más y la confianza que tenemos en Dios se va a ir perfeccionando. Y el Señor también nos va a fortalecer en esos momentos difíciles que vamos a atravesar, o puede usted incluso ya estar atravesando. Entonces, la sabiduría, ese elemento es sumamente importante para vivir en rectitud. Los hombres y mujeres que viven en rectitud son sabios. Y esa, la sabiduría no compende únicamente a la inteligencia humana, es una sabiduría que viene de lo alto. Es el temor de Jehová lo que nos proporciona a nosotros esa sabiduría. Dentro del concepto que vamos a ver, esa sabiduría está explícitamente relacionada con guardar los mandamientos de Dios. El hombre que guarda los mandamientos de Dios no solo vive en rectitud, sino que también es un hombre sabio. Allí también hay humildad, hay una forma de comportarse, hay dominio propio, tiene una mejor visión, una mejor percepción de lo que sucede en su entorno, pues es un hombre sabio y sabe cómo actuar, pues Dios le dicta por medio de su Espíritu Santo los pasos a seguir cuando las situaciones así lo ameritan. Por eso la oración que debemos clamar en esta hora de Señor, enséñame a que mis días valgan el esfuerzo, la pena, todo lo que aquí vivimos, porque en el trasfondo nos estás enseñando a contar esos días de forma que nuestro corazón se vaya tornando un corazón sabio. Y de esta forma poder ser fieles al Señor después de haber tomado la decisión de seguir ese camino de rectitud. La Biblia describe el andar de un cristiano como un peregrinaje. Así es, somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos aquí, somos hijos de la luz. El Salmo 89:15 nos habla acerca de un pueblo que aclama a Jehová y busca la luz de su rostro. Pues dice el texto, andará este pueblo a la luz de tu rostro, oh Jehová. Y el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Qué bonita esta descripción, los perfectos de camino. Ahora, note quiénes son los que caminan de forma perfecta. Dice el versículo, los que andan en la ley de Jehová. Así que caminar a la luz del rostro de Jehová o caminar por el camino perfecto está estrechamente asociado, explícito, en los que guardan los mandamientos de Dios. Así que estos dos caminos no son diferentes, son el mismo. Otra forma que el salmista describe es por los caminos perfectos. ¿Qué es andar por un camino perfecto? Bueno, la ley de Dios es perfecta.
Es perfecta porque Dios es perfecto. Su carácter está plasmado en su santa ley. Así que este camino perfecto que Dios nos invita a caminar, lo podemos lograr con la ayuda de Dios, con la fortaleza que tenemos en Cristo, pero también observando su santa ley, pues allí hay una declaración perfecta del amor de Dios. Tanto ese amor vertical, que es una relación espiritual, nosotros con Dios, como esa relación horizontal para con nuestro prójimo, con las personas que usted y yo interactuamos. Y Romanos 12, versículo 1 nos dice que la vida del justo es como un sacrificio vivo, no debe estar manchada por el amor al pecado, por ceñirse en costumbres que sabemos pues que no corresponden a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces también una vida podemos definirla también como un camino perfecto. Cuando usted decide entregar su vida, sus talentos, sus dones al servicio de Dios, usted está en ese camino perfecto. Usted está aplicando esa luz que está recibiendo del rostro de Jehová. Y significa que la persona está agradando a Dios, pues está tomando las decisiones que Dios, como nuestro Padre, desea que sus hijos tomen. Vamos a leer el Salmo 18:32 que dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Sí, es Dios quien hace perfecto nuestro camino. Por eso es que allí está la santa ley de Dios. Es un reflejo de su carácter. Su carácter es perfecto, Dios es perfecto. Por eso hace perfecto nuestro camino. Así que guardar los mandamientos de Dios, nosotros no tenemos que verlo como simples normas divinas, como unos estatutos legales que debemos únicamente obedecer. Al contrario, nosotros debemos verlo como un buen entendimiento de la diferencia entre lo que es lo correcto y lo incorrecto. Allí es donde los seres humanos tropezamos constantemente cuando o no sabemos diferenciar algunas cosas o lo sabemos, pero decidimos tomar el camino equivocado, el que creemos que nos va a ir bien, pero realmente eso no sucede, sino que sufrimos muchas consecuencias por nuestras propias decisiones. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Note que aquí está este versículo englobando que tener la sabiduría es obedecer a Dios o tener temor de Jehová. Y tener temor de Jehová y obedecer a Dios está implícitamente hablando de practicar sus mandamientos, es decir, la ley que hace perfecto ese camino. Me gusta mucho como Primera de Crónicas, versículo 22 y 12, dice lo siguiente, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Esta entendimiento y prudencia también se puede traducir y es traducido en algunas versiones como sabiduría. Y Jehová te dé sabiduría y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Es decir, que el hombre que es sabio, el hombre que es prudente, guarda la ley de Jehová. Podemos afirmar entonces que los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para todo el mundo. Lo aplicamos individualmente usted y yo. Y eso es para poder llegar a ser sabios y así poder vivir en paz, poder vivir en tranquilidad, poder hacer la voluntad de Dios. Salmo 119, versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Qué diferencia ver la ley de Dios como una delicia? Pues dice aquí, para que viva, nos trae vida, nos trae bendición. Así la persona de Cristo, al venir, nos trae vida y vida en abundancia. La ley también desea cuidarnos de exponernos al mal, de que el enemigo haga de nosotros lo que él quiera.
Vengan a mí tus misericordias para que viva, dice el Salmo 119:77. Y también el versículo 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Aquí el salmista pone la ley nuevamente como una delicia en la cual él puede reflexionar. Pues el Salmo también 119:165 dice, mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Note ese camino allanado para quienes guardan la ley de Dios. No hay obstáculo que pueda hacer que esa persona tropiece y caiga, porque se mantiene firme en la observancia de los mandamientos de Dios y en la fortaleza que nos da Cristo para hacerlo. Y esa imagen de tropiezo podemos verla como un fracaso moral cuando usted y yo pues fallamos normalmente, pues nos hace reflexionar acerca de eso que nos ha hecho pasar amargura. Tenemos nuevamente la posibilidad de volver al camino porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si tropezó porque se apartó de los mandamientos de Dios, de seguir la voluntad de Dios, podemos también retomar el camino, pues lámpara es a mis pies, la palabra del Señor. El Salmo 90, el 102, versículo 11 y el 103, del 14 al 16, nos hablan acerca del dilema del ser humano y es la existencia de sus días. El Salmo 94 pone en contraste con respecto a la eternidad de Dios. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La eternidad para el ser humano es incomprensible. Nosotros no podemos dimensionar lo que significa realmente la eternidad. Y Dios en su eternidad tiene misericordia de nosotros en este espacio pequeño de tiempo que nos ha otorgado. 70 años, si acaso dice el versículo 10 del capítulo 90, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aún así que nuestros días son cortos, están llenos de trabajo. Muchos de los que no creen en Dios en estos días se lamentan de que realmente la vida del ser humano sea tan corta, pues quizá en sus mejores años, que ha cosechado algunas victorias, algunos logros, puede percibir y palpar que esos logros, conforme ya los años se van acumulando y la vida se está cortando, pues ya no tienen un mayor significado, más aún que al ir al descanso, si acaso quedará el recuerdo de la persona. Así que ese es el dilema del ser humano, querer ir alcanzando cosas, pero al final llega un tiempo limitado que es un tiempo bastante corto. El Salmo 103, versículo 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esto es una profunda reflexión acerca de compararnos nosotros con una flor, pues crece, florece, pero llega un punto en que la flor misma muere y allí esa belleza que tuvo simplemente dejó de existir. Así somos nosotros sin Dios, en realidad, porque el único eterno es Dios y Él quiere darnos a nosotros esa eternidad. Él quiere que usted y yo trascendamos a la eternidad. Y este dilema del ser humano acerca de su existencia, la palabra de Dios lo resuelve en el Salmo 90, haciendo referencia de que Dios es la morada de su pueblo por todas las generaciones. Quiere decir que aunque en el contexto humano en el que usted y yo vivimos, nuestra vida es corta y podemos ir al descanso, allí no termina todo, sino que en Dios, siendo Él nuestra morada por todas las generaciones, podemos contar con la salvación y la vida eterna, siendo que esa morada sirve
para nosotros como el refugio para su pueblo. Salmo 91:9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En esta habitación de Dios no entra la corrupción, la muerte no tiene potestad. Dios cubre como esa gallina a sus pollitos, así cubre también a su pueblo, y esa parte de la eternidad nos permite a nosotros también vivir con Dios durante todo ese espacio de tiempo que para nosotros es incomprensible. Es muy importante entender que la Biblia, cuando menciona sabiduría, no habla únicamente de inteligencia, sino también a la reverencia que debemos de tener hacia Dios. La sabiduría que usted y yo necesitamos, como dice el versículo de esta semana, es saber contar nuestros días. Si tenemos que contar nuestros días es porque en definitiva son limitados y muchas veces más cortos de lo que quisiéramos. Por eso el saber contar nuestros días nos hace pensar en la necesidad que tenemos de Dios, que en cualquier momento la vida se puede acabar, que en un abrir y cerrar de ojos vimos toda nuestra vida pasar o llegamos ya adultos y vemos a nuestros hijos que crecieron, a los nietos que ya llegaron, inclusive que llegaron y crecieron también. Y así la vida, ¿en qué momento pasó? Al contar los días de forma que encontremos sabiduría en ellos, vamos a ir encontrando además la importancia de Dios en nuestro ser, la importancia de entregarle nuestro corazón a Dios, porque ¿qué es el hombre? Si ganara todo el mundo, pero perdiere su vida o su alma, dice la palabra. Es muy importante pensar en eso y eso es lo que estaba pensando el salmista. Esa sabiduría también se obtiene y es parte de la experiencia cristiana por medio del arrepentimiento. Cuando vemos hacia atrás los errores, vamos obteniendo sabiduría si somos sabios en el caminar, pues debemos de aprender de nuestros errores. Y Dios también en ese libre albedrío nos permite caer para que aprendamos de que debemos depender únicamente de su mano, de su fortaleza. Con todo esto que hemos aprendido en esta parte de la lección, debemos agradecer a Cristo, ya que ese dilema del ser humano de su corta existencia por medio de Cristo, al ser Él la vida eterna, el que llega a Él ya no tendrá sed jamás, pues Él es la fuente inagotable de vida y nosotros podemos obtener esa salvación, esa vida eterna y que ese dilema se acabe, pues podemos ver la eternidad al lado de Cristo. En Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7, cuenta el momento en el que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto de Sin y allí en un lugar quisieron descansar, pero no tenían agua. Y por esa situación altercaron o le reclamaron a Moisés que el pueblo tenía sed y que no veían a Jehová en medio de ellos. En ese episodio en el cual Dios le dice a Moisés que vaya y golpee la roca en el monte de Oreb y allí pues va a haber agua. Ese momento, ese episodio se conoce como en que el pueblo de Dios tentó a Jehová. Tentó a Jehová, pues dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No tenían esa certeza de que Dios estaba con ellos y que hasta allí los había traído, los había cuidado, sino que pusieron en duda ese acompañamiento de Dios para con ellos a pesar de todas las maravillas que habían hecho. No le dieron ni la oportunidad a Moisés de resolver la situación. Simplemente una de sus primeras reacciones fue dudar de que Jehová estuviese con ellos. Y por eso este evento es usado por los salmistas como una referencia de lo que el pueblo no debe hacer. No debe de tentar a Jehová, no debe de poner a prueba a Dios, sabiendo que Dios sí los va a acompañar y que Dios es misericordia para con ellos. Entonces, la referencia que nos transmite el momento allá en Meriba, que fue el lugar donde sucedió esto,
En primer lugar, es que el pueblo no debe repetir otra vez esta acción de duda eh, en forma de tentación para Dios. Pues eso fue un error de las generaciones pasadas y deben de aprender de ese error. Sino más bien al contrario, es importante confiar y seguir el camino de la salvación, el camino que Dios ha puesto. Salmo 81:13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Qué no hubiera hecho el pueblo de Israel? ¿Qué no hubiera conquistado el pueblo de Israel? ¿Y qué mensaje al mundo acerca de Dios no hubiese dado el pueblo si hubiese seguido los mandamientos del Señor? Y ahora, en segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en esa prueba, en ese momento, realmente Moisés se sintió muy angustiado, muy molesto por esa situación que dice ahí el texto en Éxodo, que por poco lo apedrean a él porque no había agua allí y bueno, no esperaron a que Dios resolviera, sino que pues actuaron en duda. Entonces, aunque fracasó en esta prueba, Dios acudió en rescate del pueblo cuando estaban apuros. El Salmo 81:7 dice, y en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Note que el pueblo se quejó de que no había agua, puso en duda y tentó a Dios, pero aún así Dios les mandó agua, pues entendía que no se podía vivir allí sin el agua, así que era necesaria. Entonces Dios salvaguardó pues la vida de su pueblo a pesar de esa actitud rebelde y bastante malagradecida con respecto a lo que Dios ya había hecho en periodos muy cortos en el pasado. Por poner a prueba a Dios en esos momentos de la historia, el pueblo de Israel tuvo que atravesar dificultades importantes, pero Dios utilizó esos eventos para dar una disciplina a su pueblo. Quiere decir que Dios estaba interesado en corregir a su pueblo por esas actitudes del pasado. El objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. Esto podemos leer el Salmo 105, 20-22, donde dice, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Vemos como Dios, parte de ese amor que tiene para con sus hijos, es la disciplina. Así también nosotros lo vemos en nuestra casa con nuestros hijos. Si nosotros los disciplinamos es porque les amamos y queremos que no cometan errores en la vida que les puedan traer grandes consecuencias. El Salmo 141 es una oración del salmista pidiendo protección contra las tentaciones internas y externas. El salmista se ve amenazado por los planes de los malhechores contra él y contra los más débiles. También desea mantenerse firme para no sentir tentación de odiar o de querer comportarse igual que estos hombres malvados. Así que uno de los primeros puntos para lograr esto, pidiéndolo en oración, es la capacidad del dominio propio al hablar. Es decir, que nuestros labios no pequen al pronunciar palabras contra nuestro prójimo o en beneficio propio sin pensar en los demás. Entonces, esta imagen también, por ejemplo, alude a que nuestra boca puede ser una puerta donde de allí salga maldición o salga bendición para las demás personas. Esa puerta en tiempos bíblicos protegía la ciudad. Bueno, que nuestra boca también esté protegida de no proferir palabras que no lleven bendición. También aquí la tentación se puede referir a si un hijo o una hija de Dios va a ceder al consejo de los justos o por el contrario se va a dejar seducir por los manjares de los impíos. ¿Qué camino va a tomar un hijo de Dios? ¿Cuál es la decisión? Si sigo los placeres del mundo
o bien pongo mi espíritu en disposición para que Dios moldee mi carácter y por ende, pues privarme de todo eso que el mundo ofrece. Aquí entonces vemos cómo el salmista describe su corazón como la principal amenaza. Ahí es donde está el problema, porque de nuestro corazón puede emanar la vida, pero también de allí puede emanar muchas cosas que van contrarias al espíritu. Pueden haber contiendas, puede haber odio, podemos guardar rencores que ya debimos de haber dejado en el pasado. Por eso esa verdadera batalla se está librando en el corazón suyo y mío. Y la única forma de que ese corazón pueda inclinarse al bien es una oración incesante al trono de la gracia, para que Dios transforme, moldee ese corazón y se vuelva sensible a la voz de Dios, y no un corazón duro y pueda ceder fácilmente a la tentación. Así que el Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué bonito que nuestras manos construyan cosas positivas, que lo que usted y yo hagamos con las manos sea bendición para nosotros, para nuestra casa, para los que nos rodean, nuestros vecinos, que esas manos sean también como una ofrenda en la tarde. Aquí menciona el salmista. El Salmo 141:4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No participemos de las tinieblas, es lo que está mencionando aquí el salmista. Nuestro corazón se va a inclinar naturalmente al mal. Por eso tenemos que pedirle al Señor que eso no suceda, que nuestro corazón se incline hacia el bien, hacia las cosas espirituales, conocer más de Dios, ir creciendo espiritualmente, a instruir a nuestra familia en las cosas de Dios, a ser diligentes en lo que nos hemos comprometido y lo que hemos querido avanzar con la ayuda del Señor. Por eso, así la tentación, cuando nos enfrentamos a ella, al describir esa naturaleza, es una naturaleza progresiva, porque primeramente el corazón se inclina hacia el mal, casi naturalmente, por decirlo de una mejor forma, naturalmente nuestro corazón va a tender a eso. Y en segundo lugar, ya es la práctica del mal. En nuestra mente se maquina y se hace quizá un plan, se denomina premeditación, para después tomar ventaja de eso que hemos planeado. Por eso es que esa acción es lo que puede después incluso ya llegar a la consecuencia, ¿sí? En tercer lugar, el corazón come manjares de los malvados, es decir, que acepta sus malas prácticas como algo deseable. Ya no se ve algo prohibido o algo que estuvimos pensando y nos costaba avanzar hacia allí, sino que se vuelve costumbre, se vuelve rutina, y ya lo vemos como algo normal y más bien como un placer, que, como ese manjar que deseamos estar consumiendo, probando o siendo partícipes, como menciona aquí, que lo son los malvados. Por eso el Salmo 101 es una enseñanza. Empezando los salmos, el Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Básicamente este versículo lo que dice es: aléjese del mal, no participe del mal, aléjese de los malos consejos, de los malos amigos. Muchas veces en nuestra propia familia tenemos que tener límites de familia cercana, porque pueden influirnos o pueden llevarnos a la tentación de portarnos con odio, de alterarnos fácilmente. Debemos de controlar mucho ese entorno para no caer en la tentación. Y aquí, como dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso es muy importante que un hijo de Dios camine por las sendas del Señor. Apartarse de allí es el camino de los burladores, de los malvados, de los que se describen en Salmo capítulo 1, versículo 4 al 6, donde dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el Salmo 141, 8 al 10, habla acerca de cómo Dios nos guarda de los lazos que nos han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan entonces los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante.
En estos ambos salmos, la vindicación final de los hijos de Dios se presenta hasta el futuro. Muchos fueron al descanso sin poder ver eso. Eso está reservado para el futuro cuando Dios venga en Cristo a recompensar según las obras. De las mayores promesas que hace el Señor para sus hijos, los que confían en Él, aun a pesar de ver tanta maldad en el mundo, de sufrir inclusive de esa maldad, una de esas promesas importantes es obtener la paz en el corazón. El Salmo 1 describe a los justos como una figura de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos a tiempo y cuya hoja no se marchita. Así lo dice el Salmo 1:3. También Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ezequiel 47:12 y dice, junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aquí habla también de la nueva Jerusalén, de la nueva tierra, donde podremos disfrutar de ese árbol de la vida que nos proporcionará el fruto como allá en el principio con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. El Salmo 128:2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí evoca las bendiciones de ese reino mesiánico, donde podemos sentarnos bajo las propias vid e ir tomando el fruto de las propias higueras. Eso es un símbolo de prosperidad y paz. Y en el conflicto de los siglos, página 654, Ellen White nos dice, en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Qué hermoso texto encontramos en el conflicto de los siglos casi al final de sus capítulos y pues en el Nuevo Testamento nos ubicamos en el cumplimiento de esa esperanza del segundo advenimiento de Cristo según Mateo capítulo 26, versículo 29 y también podemos leer Apocalipsis capítulo 21 donde los justos reciben muchas bendiciones aún así en esta vida, pero también les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar con una oración. Padre Santo, alabamos tu nombre hoy por siempre. Gracias porque en tu palabra siempre encontramos esperanza. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos muestra el camino, la verdad y la vida que encontramos en Cristo. Y así, Señor, gozar también de las bendiciones en esta tierra, pero también con aquello que en nuestra mente en este momento es inimaginable, gozar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana.